al acuerdo logrado en la provincia de Santa Fe se suma el acuerdo en la provincia de Tucumán. Claro, está hablando de los conflictos con las policías. Ojalá que la situación pueda tranquilizarse y tener algo de paz en los territorios que han sido fuertemente afectados por estos conflictos, que realmente fueron una reacción en cadena, que dejaron situaciones de crisis que evidentemente estaban y que subyacían y que sin embargo quedaron al descubierto a partir de lo sucedido en Córdoba hace pocos días, concretamente la semana pasada. La Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, habló de los conflictos de las policías provinciales, lo hizo en el acto por los 30 años de democracia. Exactamente, haciendo referencia a estos 30 años de la democracia, en un acto en el cual participaron también muchos músicos y artistas acompañando, además del oficialismo, todo el arco opositor que fue invitado, y también se tomó un tiempo para hacer referencia a los conflictos que vivimos en los últimos días. De la misma manera que en estos 30 años, a partir de procesos difíciles, complejos, logramos una nueva ley de defensa, una reincorporación y reinserción de nuestras Fuerzas Armadas a los procesos democráticos. Hay también que hacer lo mismo en cada una de las jurisdicciones con las policías provinciales de una buena vez por todas. Es necesario que no significa no reconocer derechos, que no significa negar realidades, pero significa, sí, por favor, condenar sin dudas la extorsión a una sociedad por parte de aquellos que portan armas para defenderla y no para atacarla. Y mucho menos aún lo que hemos visto, lo que hemos visto, y cuentan los propios gobernadores con los cuales hablé y estuve en contacto permanente, liberar zonas para que vaya gente a cometer. ¿Quiénes son los que están en contacto los unos con los otros para hacer este tipo de cosas? Yo quiero hablar con mucha sinceridad a la sociedad argentina. Hemos desplegado durante todo el territorio, y lo saben bien los gobernadores, a las policías de seguridad nacional, la Gendarmería Nacional, la Prefectura, y hemos colaborado, y estamos y seguimos colaborando. Pero es imprescindible que los más de 200.000 efectivos provinciales cumplan la función que tienen que cumplir, porque son muchos más que los 35.000 efectivos que tiene la Gendarmería Nacional y que además no forman parte de su función estar dando seguridad interior, sino deben cuidar nuestras fronteras. Por eso creo que el homenaje a la democracia es llamar a las cosas por su nombre. El homenaje a la democracia es rescatar los valores y lo que hemos logrado. Saber que estas cosas no suceden por casualidad. Que estas cosas suceden porque se quiere desgastar los valores de la democracia. Que la gente piense que es mejor vivir de otra forma, que no es la democrática, pero que es más seguro vivir que en democracia. Yo quiero solidarizarme con todos aquellos ciudadanos que se vieron afectados y cuyos derechos no fueron defendidos por quienes tenían la obligación constitucional de hacerlo. Y quiero hacer un llamado, porque no puede ser. Lo sabíamos también el año pasado, en diciembre, en Bariloche. También el efecto contagio. Todos sabemos que no hay ningún efecto contagio. También sabemos que hay instigación política por los que creen que se pueden ganar elecciones hablando de la seguridad o de la inseguridad, instalando el miedo. Quieren instalar el miedo para ganar con la inseguridad. Y saben que eso dura muy poco.
y hemos tenido experiencias muy terribles en la República Argentina. Y además, ¿saben qué? Esas políticas han fracasado, porque en realidad la inclusión social y el control civil y político de los organismos de seguridad es lo que garantiza la verdadera seguridad de los ciudadanos. El presidente de la Nación, entonces, haciendo referencia a estos conflictos que se dieron en distintas provincias argentinas, también en la nuestra, que reiteramos quedó superado esta tarde con las policías. Bueno, desde aquí, ¿será un antes y un después de esta actitud adoptada por la policía de la provincia de Santa Fe, que prácticamente no guarda precedentes? Es una de las preguntas que queremos hacerle al intendente de Santo Tomé, Fabián Palo Oliver. Buenas noches y bienvenido. Bueno, usted ha sido particularmente crítico desde el principio de este conflicto, en dos aspectos. Por un lado, con la actitud de la policía, como la mayoría de los ciudadanos y la mayoría de las autoridades, o del espectro político, podría decirse, de la provincia de Santa Fe, más allá de las diferencias de partidos, y también ha sido muy crítico respecto de la respuesta del Estado provincial ante la situación de crisis planteada. Esto va a marcar un antes y un después, porque estamos hablando de una actitud de la policía que hasta el momento, yo diría y me arriesgaría a decir que es prácticamente inédita, ¿no? Sí, o sea, creo que hay dos desafíos por delante sin ningún tipo de duda. Una es recuperar la paz social en lo inmediato. Yo, digamos, creo que hay otra preocupación que es lógica que exista, pero para mí no es prioritario, que tiene que ver con la recuperación de la confianza social con una institución como la policía. Digo, no me preocupa porque es un proceso mucho más lento y de por sí la policía es una de las instituciones que está en crisis en cuanto al nivel de confianza social. Pero va a llevar mucho más tiempo. Pero en lo inmediato sí, la recuperación del poder de mando del Estado, que está claro que lo perdió, es decir, de una fuerza que tiene 20.000 hombres, yo sería un irresponsable si digo cuántos, pero fue amplísimo la adhesión que hubo, y fueron muy pero muy pocos los miembros policiales que respetaron la investidura del ministro y del gobernador y fueron leales a la institucionalidad de la provincia, ¿no? Yo no es que soy crítico en el proceso, yo he estado en los actos de solidaridad y en los actos donde había que acompañar al gobernador. Digo, yo hubiese preferido que por parte del gobierno provincial se sea mucho más contundente en calificar la actitud de lo que yo llamo sediciosos. Es decir, no hay nada que justifique el nivel de caos social que causó la medida de fuerza que tomaron la policía. ¿Cree que se dilató demasiado? Yo particularmente digo, uno hoy me dijo, pero es una opinión muy personal, hay que estar en el lugar del gobernador, no debe ser fácil, pero alguien me dijo, vos escribís con el diario El Lunes, y dije, fíjate y controlá mi Twitter. Yo en la noche del domingo, que fue donde me di cuenta que la policía se había plegado, lo que yo planteaba era, bueno, hagan el ofrecimiento y si es rechazado, sancionen por decreto. No fui el único, lo hizo José Corral también, el intendente de Santa Fe. Sancionen por decreto el incremento y empiecen a descontar los días y a sancionar a aquellos miembros de la policía que no van a cumplir con sus funciones. Existe toda una serie de normativas que protegen la decisión si se hubiese tomado. Es decir, en primer lugar, no está permitido acciones que llevó la policía por reglamento interno, pero aparte existe la ley de defensa de la democracia que impide que las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas se levanten y dejen de cumplir sus funciones, se levanten contra las instituciones del Estado. Y lo que ha sucedido acá en realidad es que no solamente se cortó la cadena de mando dentro de las fuerzas policiales, que es una institución verticalista, sí, sino que aparte el poder político, quienes conducen el Estado, quienes deben naturalmente conducir a la fuerza, no la conducían. ¿No cree que esta es una situación que saca del velo una realidad que estaba ya de antes, de hace mucho tiempo? Yo, en primer lugar, creo que sería simplificar si decimos que existe un estado de dominó, de contagio. Es decir, el contagio porque se dieron en otras provincias es un elemento.
El segundo elemento sin duda debe ser la postergación sobre todo de las condiciones salariales de los trabajadores policiales, que esto nadie puede poner en duda de que el pedido de mejora salarial es un pedido justo y más en un país con los problemas de inflación que tenemos, pero también creo que se dejó en estos días se dejó de decir muchas cosas que son incorrectas. Decir que los policías se compran sus uniformes incorrectos, se lo paga el Estado provincial, no reviste antecedentes en esta provincia el esfuerzo que hizo el gobierno provincial por mejorar el equipamiento de la policía, no reviste antecedentes, es histórico las inversiones que se hicieron, después podemos discutir los resultados y los problemas de inseguridad. Sí. No reviste antecedentes el respeto a la carrera policial y todo lo que fueron las juntas de reclamos, no reviste antecedentes las capacitaciones, entonces creo que hay que reconocer, y ellos debieron reconocer, que el gobierno provincial también ha hecho esfuerzo en estos 6 años por mejorar sus condiciones. Entonces, termino en esto, sí. Digo, si vos priorizás el diálogo y declamás y te llenás la boca diciendo que seguimos apostando el diálogo, pero hay una medida de fuerza, yo entiendo que se pueda tener prudencia mientras el diálogo está abierto, pero no puede existir diálogo cuando el conflicto ya tomó la dimensión que tomó. Es decir, vuelvo a repetir, el domingo a la noche nosotros nos dimos cuenta, en esta ciudad los únicos que trabajaban eran los jefes policiales, el jefe de zona, los jefes de la comisaría, no los jefes de la comisaría, el jefe de zona y un inspector de la ciudad de Santa Fe que vino acá a Santo Tomé a trabajar. O sea, en Santo Tomé había menos de una decena de policía el día domingo. Y ayer hubo más miembros y más patrulleros, porque ya habíamos tenido el domingo el primer aviso, el primer llamado de atención. Y bueno, y después sí fui muy crítico a la decisión de que no se nos haya enviado gendarme. Y se lo dije al gobernador y le avisé que yo iba a ser crítico públicamente. Yo no tolero ni justifico, si bien entiendo que los gendarmes no pueden alcanzar. ¿Cuál fue el para fundamento cuando usted le pidió Ninguno. al gobernador, necesitamos gendarmes en Santo Tomé? No alcanzan, yo sé que no alcanzan, pero si hay 1.500 en Rosario, es más, Santa Fe, a mi criterio, tuvo pocos gendarmes. Y si uno evalúa los hechos de fueron más graves los de Santa Fe que los de Rosario. Está claro la respuesta cuál es. Entonces, está claro que las fuerzas policiales, eso te demuestra que la amplia mayoría estaba en condición de sedicioso, digamos, de rebeldía, y Rosario pudo pasarla mejor, también entre comillas, siempre quiero tener cuidado con lo que digo, mejor porque había 1.500 gendarmes. Entonces yo no tolero que se nos haya discriminado de esta forma. Estamos hablando que donde hubo saqueo fueron 8 o 10 ciudades de la provincia, tampoco es que hubo en otros lugares. Concretamente el gobierno dice no habrá sanciones para los policías que han llevado adelante la protesta, aunque supongo que no lo dicen abiertamente por el día de hoy, día en que el objetivo número 1 obviamente era llegar al acuerdo, pero sí se reconoce que habrá investigaciones para determinar, por ejemplo, si hubo policías que incitaron a los robos que se dieron en las últimas jornadas a negocios, que habrá investigaciones si hubo policías que impidieron la salida de patrulleros a cumplir con sus funciones, e incluso lo que se está investigando, aunque no fue reconocido oficialmente, es además el incendio de un móvil policial ocurrido en las últimas horas en una dependencia. ¿Usted cree que el gobierno, a partir de la actitud demostrada a lo largo del desarrollo de este conflicto, va a tener decisión política para sancionar con todo el peso de las disposiciones administrativas y demás y llevar en estos casos a la justicia por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos o los delitos que le puedan caber a estos policías? Yo no tengo duda, honestamente, no es un caso. Yo no tengo duda, si uno se atiene a los antecedentes del gobierno provincial, este gobierno provincial separó del cargo a 400 miembros en 6 años, que tampoco reviste antecedentes. Por eso digo, los motivos de esta protesta es, uno, el efecto cascada, el otro es el reclamo legítimo, pero no justificable la forma que se hizo. La metodología, sí. Y el otro, sin ningún tipo de duda, es los instigadores, que yo creo que los instigadores iniciales fueron los miembros
separado de la fuerza, aquellos que están sumariados, aquellos que ya están investigados porque tienen contactos con el delito, que participan, digamos... Como se dice en la jerga, están jugados. Sí, es así. Por eso digo, por los antecedentes yo no tengo ninguna duda. Yo tuve ahora algún cruce por Twitter con algunos funcionarios de segunda o tercera línea, lo digo con respeto a esto. También jode que, digamos, te critiquen, bueno, muchachos, preséntense en unas elecciones, hagan su trabajo, está todo bien, pero preséntense en unas elecciones y pongan lo que hay que poner en una elección. Es muy fácil también criticar y después personalmente no te dicen nada, arrugan, digamos. Pero por eso digo, fueron con funcionarios de tercera línea del Ministerio de Seguridad y de otros ministerios, porque en realidad yo en ningún momento puse en tela de juicio. Yo lo que dije es que si Arancedo iba a ser la garantía para que se firme un indulto, que Arancedo los perdone, eso decía yo, en nombre de Dios. La sociedad ya los condenó, esto está claro que hay una condena social, porque abandonaron su función, porque abandonaron a sus vecinos, porque nos dieron la espalda, pero que el gobernador Bonfatti tiene que, si bien es difícil, tiene que tener mucha sapiencia, agarrar la zaranda, no va a ser fácil, pero tiene que identificar. Es decir, lo que está claro es que si los responsables, o parte de los responsables, porque a lo mejor no se puede identificar a todos, de que se haya llegado a esta decisión, no se lo sanciona, no se lo separa de la fuerza, esto va a volver a suceder. Puede suceder dentro de un año, como al mismo tiempo también por la positiva, digo, el gobierno necesariamente debe discutir la sindicalización, creo que ya el país lo va a discutir, y es un buen desafío a 30 años de democracia, seguro, la sindicalización, pero que quede claro. Porque sobre todo la necesidad de que tengan representantes legítimamente legitimados por el voto es importante porque en definitiva el gobierno llegó un momento que no tenía con quién negociar y no sabía si el que tenían sentado en la mesa de negociaciones respondía efectivamente a lo que querían los que estaban concentrados fuera de la Casa de Gobierno. Eso es así, pero que quede claro también, en cualquier lugar del mundo, y sobre todo en las democracias modernas y en países que las policías son modelos de instituciones. No, hay no disposición, el derecho lógico, el derecho a huelga no está contemplado por ser un servicio esencial. Vamos a ponernos del lado del vecino. ¿Qué pasa con aquellos que sufrieron algún robo, aquellos que sufrieron también, bueno, la rotura de rejas, de vidrios y demás? Nosotros algunos ya nos hemos comprometido desde el municipio a tratar de dar alguna respuesta, lo vamos a hacer. ¿El Estado usted cree que debería indemnizarlo de alguna manera? Sí, yo creo que sí, porque en realidad, bueno, hubo pérdidas que, sobre todo los pequeños y medianos, todos merecen, ¿no? Pero digo, los pequeños y los medianos... Arreglar un blindex sale de 9.000 pesos. Sí, hay algunos que salen 20.000 pesos. Mínimo, claro. Está claro que sí, yo creo que el Estado tiene que buscar la forma para resarcirlo. Sería una buena respuesta también y por lo menos aliviar en parte el sufrimiento que han pasado en estos días, la angustia, la incertidumbre. ¿Le preocupa como intendente y responsable político de una ciudad lo que viene en materia de discusión paritaria cuando se sienten los trabajadores, por ejemplo, municipales y digan, bueno, si los policías cobran 8.100 de sueldo inicial, obviamente, este es el piso sobre el que queremos empezar a charlar? Obviamente que me preocupa y también digo, y no lo digo ahora, lo he dicho en otro momento, yo hice trabajo por sindicalización, he escrito también, por eso yo estoy a favor de la sindicalización, he estudiado modelos de otros países y demás. También digo que un empleado municipal, y nosotros jerarquizamos y hubo movilidad y demás, no tiene la responsabilidad que tiene aquella persona que porta un arma y que debe defender socialmente, es decir, no es comparativo. Pero está claro de que las escalas salariales va a impactar en las escalas salariales de los trabajadores del Estado. Y bueno, me preocupa porque uno tiene que administrar y la plata debe alcanzar también para prestar servicio y demás. Pero bueno, más allá de esto, está claro que no va a haber muchas posibilidades tampoco si queremos seguir manteniendo la paz social, si queremos seguir manteniendo por lo menos el nivel de consumo, si el país quiere medianamente controlar la inflación, no se puede perder el poder adquisitivo de los salarios y sin ningún tipo de duda que vamos a estar hablando de montos como siempre que van a estar un poco por arriba de los índices inflacionarios. El intendente de Santa Fe habló también de la posibilidad de una suba de impuestos. Nosotros no tenemos, en el presupuesto no lo hemos incluido, pero tenemos sí un sistema de actualización cuatrimestral.
me gusta decir las cosas claramente, en realidad Santa Fe también se dijo que no iba a haber incremento. Sí hay una batería que estamos trabajando. Sí, es la discusión que viene, es decir, no para pagar estos importes a la fuerza de seguridad y después para las negociaciones salariales, evidentemente los contribuyentes vamos a tener que poner un poco más. Alguien los tiene que pagar, lamentablemente es así. Sabemos quién termina pagando todas estas cuestiones, ¿no? Todos somos contribuyentes, todos somos ciudadanos y todos somos ciudadanos que aportamos para pagarle el sueldo a los trabajadores del Estado, ¿no? Pero sí me preocupa. Yo un solo paso que lo quiero aclarar porque también se me acusó de demagogo por esto. Lo vengo diciendo desde el primer día del conflicto. Se lo dije personalmente a los jefes de las comisarías, ya que están hablando de municipalizar la policía, que yo no estoy a favor. Y nunca me preguntaron como intendente, el gobierno provincial, mi gobierno provincial, el gobierno del Frente Progresista, nunca me preguntó qué pensaba de la municipalización. Yo no estoy a favor. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque hay que garantizar la misma policía para todos los habitantes de las provincias de Santa Fe. No podemos dejar las administraciones de la policía a la suerte de los administradores locales, con diferencia de recursos, con diferencia... Sí se pueden discutir de qué forma... Sí, políticas de seguridad de acuerdo a las distintas realidades de distintas ciudades. Y a ver, ¿no?, cuál es la forma para que los intendentes podamos sí tener peso en algunas opiniones, eso sí. Pero yo lo quiero aclarar, nosotros vamos a hacer un reconocimiento a todo el personal que cumplió con su obligación, que no abandonó el servicio que tenía que prestar, y vamos a pedir el traslado de aquel personal policial de la ciudad de Santo Tomé que abandonó a los vecinos y que nos dio la espalda. Eso lo vamos a hacer independientemente que la decisión es del señor gobernador y del ministro. Vamos a pedir que lo trasladen a otras localidades o a la ciudad de Santa Fe, donde decida el ministerio. Cotiza mucho estar en la ciudad de Santo Tomé para un policía. Es mucho peor estar en otros lugares mucho más complicado. Entonces, la verdad que esas son otras medidas que se pueden tomar, por ejemplo, dentro de las medidas que tiene que tomar el hacer una suerte de diferencia entre los que estuvieron y los que no estuvieron. Sin duda. Este es el punto. Gracias, intendente, gracias a ustedes. muy amable como siempre.